Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves 10 de agosto y el día de hoy vamos a terminar la segunda parte, el segundo pensamiento de Monseñor Romero en esta homilía. Qué manera de terminar esta segunda sección, el segundo pensamiento. Ahí tenemos toda una claridad de Monseñor Romero, cuál es el papel como profeta, como pastor, como arzobispo, como hermano, como amigo nuestro, para que no le confundamos, para que no veamos que lo que él hace, porque las acusaciones eran esas, para que no veamos que lo que él hace es política, que lo que él tiene en catedral son mitines políticos. Monseñor da la claridad. El interés que yo tengo es que todos y todas lleguen a Cristo. Este es el trabajo del arzobispo, el trabajo del pastor. El proyecto de Jesús es que todos nos reconciliemos. Sin Jesús no hay reconciliación. Es una lástima que la política camine por un lado y la religión por el otro, como si no tuviera nada que ver el leer un texto sagrado con lo que acontece a diario. Solamente aquellos sabios y sabias que saben incorporar la Sagrada Escritura en sus quehaceres, estas personas verdaderamente son signos de reconciliación. Fácilmente usted puede encontrar una persona como si no necesita reconciliarse con Dios y que no necesita reconciliarse con sus hermanos, como sus amigos. Es una lástima. Pierden el tiempo creyendo que no se necesita la reconciliación de Dios. La frase para hoy dice lo siguiente: yo quisiera que me entendieran bien, para que no se tuviera una mala idea de estas misas, que lejos de ser un meeting, quieren ser un acercar al pueblo hacia Cristo, hacia Dios. Y así lo comprenden los muchos testimonios que recibo. Me dan un gran consuelo de que de verdad se viene a la iglesia el domingo a buscar a Cristo. También en las realidades criminales de nuestra tierra, ahí está Cristo, rechazando todo eso, y por eso hay que recordarlo también aquí. Hasta aquí la frase. Jesús se hace presente en la comunidad, en la Eucaristía, en la Catedral de San Salvador en 1980. Pero no solo en el templo, sino también en la realidad, en esas injusticias, en esas atrocidades que las autoridades y los escuadrones de la muerte, los grupos paramilitares y que también la guerrilla, toda esa injusticia que se cometía, ahí está Cristo, no solamente en el templo. Cuidado, en el templo está, por supuesto que está, pero está también en la realidad. Y el estar en la realidad es una especialidad de Dios. Dichosos y dichosas quienes miramos a Dios en la realidad. Oigamos a Monseñor. Mirando pues hacia el único que puede decir que es limpio y puro y que viene en nombre del amor purísimo a salvarnos a todos, es Cristo, del cual en esta mañana no olvidemos estas preciosas frases. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiar nuestros pecados para que nosotros, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios. Este es el cristianismo. Creer en Cristo que no había pecado, pero para alcanzar el perdón de los pecadores se hace un pecador en medio de pecadores. Y Dios toma cuenta de ese sacrificio y en Él perdona los pecados de todos los hombres. Ya no puede haber reconciliación más que adhiriéndose a Cristo. O como dice también hoy la frase de la segunda lectura, Dios por medio de Cristo nos reconcilia consigo
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Cristo no es cualquier cosa, queridos hermanos. Cristo es la presencia de la reconciliación de Dios. Dichoso el hombre que encuentra a Cristo, porque ha encontrado al Dios que perdona. Dios en Cristo vive cerquita de nosotros. Cristo nos ha dado una pauta. Tuve hambre y me diste de comer. Donde haya un hambriento, allí está Cristo muy cerca. Tuve sed y me diste de beber. Cuando alguien llega a tu casa pidiéndote agua, es Cristo. Si tú miras con fe en el enfermo que está deseando una visita, Cristo te dice: estuve enfermo y me viniste a visitar. O en la cárcel, ¿cuántos se avergüenzan hoy de dar su testimonio a favor del inocente? Qué terror se ha sembrado en nuestro pueblo, que hasta los amigos traicionan al amigo cuando lo ven en desgracia. Si viéramos que es Cristo, el hombre necesitado, el hombre torturado, el hombre prisionero, el asesinado, y en cada figura de hombre botada tan indignamente por nuestros caminos, descubriéramos a ese Cristo botado, medalla de oro que recogeríamos con ternura y la besaríamos y no nos avergonzaríamos de él. Cuánto falta para despertar en los hombres de hoy, sobre todo en aquellos que torturan y matan y que prefieren sus capitales al hombre. Retener en cuenta que de nada sirve todos los millones de la tierra, nada valen por encima del hombre. El hombre es Cristo, y en el hombre visto con fe y tratado con fe, miramos a Cristo el Señor. Y Cristo lo encontramos también en nuestros templos. Hermanos, esta mañana aquí está Cristo. Yo estoy en medio de vosotros, nos dice en su Evangelio. Y dentro de un momento en la hostia consagrada es Cristo que se da, se ofrece al que lo quiera venir a recibir. Cristo adorado, Cristo escuchado, Cristo sentido en la presencia comunitaria de su pueblo. Acostumbrémonos, queridos hermanos, sobre todo los de las comunidades cristianas, sobre todo los queridos sacerdotes, comunidades religiosas, catequistas, de sembrar mucho esta idea de que no puede haber reconciliación en el país si no es en Cristo Jesús. Es el proyecto de Dios, reconciliar a los hombres en Cristo. Es la piedra angular de la cual deriva la fuerza para todo el edificio. Tratar de descubrir a ese Cristo es nuestro gran trabajo pastoral. Y si yo refiero aquí cosas de la tierra o de la política, es en función de acercar hacia Cristo la reflexión. Yo quisiera que me entendieran bien para que no se tuviera una mala idea de estas misas, que lejos de ser un meeting, quieren ser un acercar al pueblo hacia Cristo, hacia Dios. Y así lo comprenden. Los muchos testimonios que recibo me dan un gran consuelo de que verdad se viene a la iglesia el domingo a buscar a Cristo, también en las realidades criminales de nuestra tierra. Allí está Cristo, rechazando todo eso, y por eso hay que recordarlo también aquí. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Hoy es una fiesta para algunos sectores de San Lorenzo. Nosotros en este programa les hemos dicho, no le ponemos atención tanto a la vida de los santos. Hay otros programas que sí. Nosotros en este programa le damos el centro a la Sagrada Escritura y le damos el sentido correlativo. Si celebráramos la vida de los santos, se nos quedan en el camino lecturas, y en este caso nos interesa tener la secuencia de todas las lecturas, por eso vamos en el orden.
La primera lectura la tenemos en el libro de Números, en el capítulo 20, versículos del 1 al 13. Seguimos en esta escena, les decía, de la conformación del pueblo de Israel como pueblo de Dios. 1000 veces falla el pueblo. Ahí está Dios para reprender. Números 20, 1 al 13 dice lo siguiente: en aquellos días, la comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Zin el mes primero, y el pueblo se instaló en Cades. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la tienda del encuentro, y delante de ella se echaron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció y el Señor dijo a Moisés: coge el bastón, reúne la asamblea tú con tu hermano Aarón, y en presencia de ellos ordena a la roca que dé agua. Sacarán agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor, como se lo mandaba. Ayudado de Aarón, reunió la asamblea delante de él, la roca, y les dijo: escuchen, rebeldes, ¿creen que podemos sacarles agua de esta roca? Moisés alzó la mano y golpeó la roca con el bastón 2 veces, y brotó agua tan abundantemente que bebió toda la gente y sus bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Esta es fuente de Meribá, donde los israelitas disputaron con el Señor y Él les mostró su santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un texto delicado. Usted se puede hacer la pregunta: Moisés era una persona bastante mayor. Son 40 años de travesía por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Porque estaba viejo? Sí. Algunos estudiosos encuentran aquí una falla de Moisés. El pueblo pide agua. Se amotinan contra Moisés y Aarón, los 2 hermanos que están al frente del pueblo. ¿Para esto nos trajiste, para morir aquí sin agua, para morir de sed? Ellos 2, los líderes, se postran ante Dios en la tienda del encuentro, reciben el mandato, pero Moisés hace algo que no le había mandado hacer Dios. Dios le dijo: golpea la roca 2 veces y saldrá agua. Moisés, de pie ante la asamblea, hace esta pregunta: ¿creen que podemos sacarles aguas de esta roca? Esa no es la pregunta que Dios había mandado. Dios no le dijo: pregúntales, ¿creen ustedes que podemos sacarles agua de esta roca? O sea, el agua la sacó Moisés.
o el agua la dio Dios. Problema con Dios. ¿Creen que podemos sacarles agua de esta roca? No era esa la actitud que Dios esperaba de Moisés. Algunos estudiosos dicen, esta fue la falta grave de Moisés, y por eso Moisés no entró a la tierra prometida. La vio de lejos, ya lo vamos a estudiar, pero no entró. Reiteramos siempre, decimos la frase, primero Dios. Sí, primero Dios, después nosotros y nosotras. Pero cuando yo me pongo delante y después pongo a Dios, ya cometimos pecado. Lo que pasa es que yo soy cachimbón, yo soy bueno, yo soy... No, primero Dios, después yo. Esta experiencia de Moisés es ejemplar para muchos. Muchos creen que porque les han dado un título, ellos son los campeones. Porque tienen un cargo público, ellos son invencibles. No, primero Dios. El pueblo, por no haber creído que Dios lo iba a introducir en la tierra prometida, los castiga. Y dice, de esta edad no van a entrar. Van a entrar los más jóvenes. Tal vez ellos se convierten. Y aquí Dios da una sentencia. Por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. No debió Moisés dudar de la santidad de Dios. Miren, Dios les manda esta agua. Así hubiera sido la actitud. ¿Creen que podemos sacarles agua de esta roca? Nosotros somos los buenos. Podemos. Miren, voy a golpear la roca 2 veces y va a salir agua. No eran ellos los artífices de la extracción del agua. Era Dios. Por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Ustedes no van a guiar a este pueblo en la entrada a la tierra prometida. Se van a quedar a este lado del río Jordán. No van a cruzar el Jordán. El evangelio de hoy está tomado de Mateo 16, 13 al 23, y dice lo siguiente. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista,
Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay un detalle importante. Estamos en el Evangelio de Mateo. En Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. En el Evangelio de Mateo, Jesús, como nuevo Moisés, está formando el nuevo Israel, el nuevo pueblo. Jesús, quiere saber qué dice la gente. Ah, tú eres uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué dicen? Pedro, Mateo, pone a Pedro como el jefe. Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ya está listo el grupo. Ya saben que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien, Pedro. Dichoso tú, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre. Eso solo lo revela el Padre. Aquel fallo de Moisés, ¿creen que les podemos dar agua a nosotros? ¿Creen que les podemos sacar agua de esta roca? No eran ellos los que iban a dar el agua. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Todo lo que comprende este Evangelio de Mateo es algo muy especial. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús ratifica el liderazgo, el trabajo principal de Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres piedra, eres roca. Qué lástima que Pedro no se pudo quedar con esa sentencia. Hubiera sido maravilloso. Lástima que pasó a la segunda, cuando Jesús anuncia su pasión. Eso no te puede pasar. ¿Quién sos vos, Pedro? ¿Quién eres tú, Pedro, para decir que eso no le puede pasar? ¿Acaso tú eres Dios? El Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser asesinado, porque esa es la voluntad del Padre. Eso no te puede pasar. Pedro, estás en contra del Padre. Acabas de profesar que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Y si es el Hijo de Dios vivo, lo será aunque lo maten. Eso no te puede pasar a ti, Señor Jesús. Dios no lo permita. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Lástima que Pedro no se quedó con la primera parte. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Qué lástima. Qué lástima que tengamos ese sinsabor de la sentencia. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Qué lástima. De este texto hay mucho que decir. Yo ya lo he mencionado. Este es el único texto de todo el Nuevo Testamento donde se hace ver que Jesús le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muchos pregonan que aquí nació la iglesia. No, aquí no nació. Aquí solo dijo Jesús: sobre esta piedra edificaré. Sobre Pedro se va a edificar. Eso dice Mateo, el único texto. Fíjese que dice edificaré. Eso es futuro, edificaré. No dijo estoy edificando en este momento. No,
No es ese el lenguaje. Sobre esta piedra edificaré, sobre esta cabeza que es Pedro, edificaré. De ahí se extrae que Pedro es el primer papa, pero son justificaciones por el texto. La historia dice otra cosa. Jamás Jesús dijo, Pedro, tú vas a ser el primer papa. Eso no existe. ¿Es el primer jefe? Según Mateo, sí. Pero hay que estudiar los otros evangelios. Usted y yo tenemos que hacer una síntesis de los 4 evangelios. Ya me gustaría ver que los 4 evangelios dijeran, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro sería el jefe en los 4 evangelios, pero no es así. Este es el único. En Juan, Pedro no es jefe. Hay bastante que explicar. Solo quería aclarar. No es aquí el momento en que nace la iglesia. No. Jesús lo promete, según Mateo, edificaré en futuro mi iglesia. Cuando estudiemos el Evangelio de Lucas, que les pido disculpas, todavía no lo he podido hacer por mi garganta, pero ya lo vamos a editar. Ya está listo el material. Vamos a comenzar con el estudio del Evangelio de Lucas. Y vamos a ver cómo Lucas presenta una iglesia sin jefe. Pero esto lo vamos a estudiar en Lucas. No hay jefe. Vamos a estudiar cuando lleguemos al Evangelio de Lucas y veremos cómo podemos contrastar con Mateo y con Marcos. Hoy en Mateo tenemos un jefe, Pedro. En Lucas no hay jefe. Vamos a seguir estudiando estos textos porque creo que se queda mucha enseñanza y espero en Dios que cada día aprendamos, aunque sea poquitas cosas. Yo aprendo todos los días junto con ustedes. Aprendemos y primero Dios, hacemos más grande el grupo y hacemos más grande el reino de Dios. Bendiciones para